Hola, ¿cómo andás? Voy a empezar con el tema de las coordenadas, eh, enseñando bien cómo manejar, ponele, cómo saber dónde poner, cómo poner, ponele efectos en la coordenada que querés marcar, guardar coordenadas en particular, en variables y demás. Em, para empezar, vamos a hacer que podamos ver las coordenadas para ayudarnos a explicarlo. Vamos a hacer una regla, ongoing each player. em, y un HUD que nos diga las coordenadas. Create HUD text, visible solo para el main player. Esto van a agarrarse la costumbre de eso. Y acá de header, o sea título, en vez de custom string, vamos a poner string, o sea en vez de que te permita uno personalizado, que te permita un string que se puede dividir en distintos strings. Por ejemplo, acá que dice string y acá el string en sí es string es hilo, ¿no? Hilo de texto. Y el string en sí es hello acá. Lo vamos a cambiar por me falta uno por acá. Esto, 0, 1, 2. No significa que acá vaya a decir 0, 1, 2, sino que son espacios, ¿no? Te va a mostrar el texto que haya en el espacio 0, acá a la izquierda. Después un guión, después te va a mostrar el texto que hayas puesto acá el 1 y después guión y el del 2. Vamos a usar este. Entonces, en lugar 0, vamos a poner la coordenada x, entonces x component, el componente x de la posición del jugador de evento. Es importante poner de la posición del jugador de evento porque si pones componente x del jugador de evento directamente, tipo así, esto no funciona. Es decir, el componente x de la posición del jugador de evento. Después, en el segundo, el componente y component of, position of, event player, y después z component of, position of, event player. Y ahí está. Después, para de paso explicar más sobre lo que es el HUD, esto es subtítulo. Vamos a poner custom string solo para que veas. Custom string. Vamos a decir hola. Así. Y después el texto, lo mismo, vamos a poner un custom string que diga upload. Después esto, la localización te permite cambiar entre tres, left, top y right, o sea, siempre están en la parte de arriba, ¿no? No puedes poner un HUD que esté acá abajo, en el medio, no elegís tanto la ubicación, pero puedes elegir si está en la esquina superior izquierda, superior del medio o superior derecha. Vamos a ponerlo en el superior del medio. El sort order es si pones, por ejemplo, o sea, esto acá es si yo creo dos HUDs acá arriba en el medio, se me va a crear un HUD y el otro abajo. Entonces con esto yo controlo cuál está arriba y cuál está abajo con este orden. Si no me equivoco, mientras más bajo es, más arriba está. Pero no experimenté mucho con esto. Después el color, vamos a poner, o sea, experimentar, tipo, te permite cambiar tanto color como de título, como subtítulo, como texto. Vamos a poner colores aleatorios así. Esto, bueno, si se actualiza el texto o no. Y esto nunca experimenté con esto, ni sé qué es, pero nunca vi a nadie usarlo tampoco. Y eso ya debería ser el HUD. Ok, y ahí como. Y ahí se ve medio confuso porque como está separado por guiones las coordenadas, medio se confunde un poco con el negativo de la coordenada Z, que es la última. O sea, acá está ordenada en X, Y, Z. Ves si salto, se cambia la Y. Si me muevo para acá, se cambia la X. Y si me muevo así, se cambia la Z. Acá estoy justamente alineado, digamos, con los vectores, al igual que esta puerta. Así que podemos acá, por ejemplo, hacer un límite de prueba que diga que, acá ves que si esta puerta es cuando x es menor que 3, ¿no? Acá es 3 y cuando es menor que 3 pasas la puerta. Entonces vamos a hacer una condición que da que cuando x sea menor que 3 nos teletransporta a algún lado.
Ahora ese lugar lo vamos a elegir nosotros. Vamos a hacer que sea acá, por ejemplo. Uy, ok. Entonces, vamos a hacer otra regla, porque esta va a tener una condición. Entonces la condición va a ser si el componente de x component of position of event player. Entonces, si el componente de x del jugador de evento es menor al número 3, entonces nos va a teletransportar al jugador de evento a esta posición, ¿no? Si yo toco acá, entonces directamente me copia las coordenadas en las que esté mi personaje ahora mismo dentro del juego. Es lo más fácil para guardar coordenadas en lugares, ¿no? Entonces acá ya, como toque el botón estando parado acá, ya guardo esta posición. Si yo me muevo acá y toco ese botón, me va a guardar esta posición. Y así. Vamos a probarlo. Ah, bueno, y también de paso, ahí a la derecha de las coordenadas puedes ver lo que es el subtítulo, que es el hola, y el texto, que es el ashraf. Y bueno, vamos a ver qué onda si ya funcionan los límites. Esto en realidad es una forma de límites, pero hay tres que se me ocurren a mí de cómo hacer. Tres maneras distintas de límites que sirven para distintas cosas. Y esta es la primera. Vamos a probarlo acá. Pongamos que me manda con una carga. Y en cuanto paso por ahí, me teletransporta justo a la posición que guardamos. No hay manera de pasarlo. Digamos, todo lo que está más allá es menor a 3. Entonces no importa si me teletransporto con Reaper al infinito y más allá en esa dirección, me va a teletransportar de vuelta acá. Esa es la ventaja de esta manera de límites, ¿no? Que es lo que no tiene la tercera que voy a explicar. Pero bueno, ahora vamos con la segunda. Ok, entonces, supongamos que yo lo que quiero es que la zona de los límites sea este punto, ¿no? Que es esencialmente un círculo. Acá hacerlo con las coordenadas es mucho más complicado, digamos. Tendría que hacer que z sea mayor técnicamente, porque, no, sí, menor, me confunden los guiones, me hace pensar que está negativo. Que tenga que ser menor a 160, pero que a la vez tenga que ser mayor a 140. En fin, sería un quilombo, sobre todo estas diagonales, hacer los límites precisos. Por lo que más fácil para esto es agarrar la coordenada del centro de este pilar y decirme que si me alejo tal cantidad de este pilar, me teletransporte de vuelta. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Yo acá lo que voy a hacer es, no puedo pararme en el medio del pilar porque, bueno, no lo puedo atravesar, pero puedo estimar más o menos, ¿no? Si me voy moviendo, se modifica la z, se suma la z. Entonces voy a decir que 2z más para adelante va a ser el centro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es each player. Vamos a decir que como condición, básicamente que si la condición es si el jugador se aleja tal distancia del centro, te teletransporte de vuelta. Y eso va a ser un círculo perfecto, ¿no? Entonces, para eso, para comparar distancias, distance between, si la distancia, esto es distancia entre, ¿no? Entonces, si la distancia entre posición inicial y posición final es mayor a tal número, entonces pasa eso, ¿no? Entonces, la posición inicial va a ser el centro del pilar, ¿no? Entonces, la posición en la que estamos, si dije que iba a sumar 2 acá en Z, para que sea más correcto el centro del pilar, y ahí va a ser bastante preciso. Y la posición final, porque está comparando posiciones, va a ser la posición del jugador. Position of event player. Entonces, si la distancia entre esta coordenada y el jugador es mayor, vamos a decir 10, el número 10, entonces nos va a teletransportar y vamos a poner a esta misma coordenada que estamos, ¿no? La cosa es que tiene que ser adentro del círculo porque si no, no, o sea, si ponemos que se teletransporta acá,
va a estar esta condición cumpliéndose. Vamos a estar más lejos y nos va a volver a teletransportar y en fin, se va a romper. Y ahí ves, me teletransporta directamente adentro del punto porque el spawn está a una mayor distancia desde esto, entonces me teletransporta. Y si intento alejarme, me vuelve a teletransportar a la coordenada que guardamos. Me dejo por acá. Y esto porque básicamente lo que hicimos fue hacer un radio del círculo, ¿no? Entonces acá hay básicamente un círculo imaginario que de hecho podemos dibujar. Ahora lo voy a dibujar por motivos demostrativos. Bueno, ahí lo hice. Es bastante simple crear este círculo, pero después lo voy a explicar cuando me ponga con los efectos. Y ahí esto muestra exactamente, es un círculo que muestra exactamente la distancia que puedo recorrer en relación a el punto este en el medio. Lo único que hicimos fue determinar el radio y ya eso básicamente crea un círculo perfecto en el que nos deja encerrados. Ahora vamos a la tercera forma, que es básicamente esto, pero invertido. O sea, digamos que queremos al revés, ¿no? Y queremos que, en vez de mantenernos encerrados en este círculo, nos mantenga alejados, ¿no? Que al entrar nos teletransporte afuera. Entonces vamos a agarrar la misma coordenada, pero vamos a decir que en vez de eh, que la distancia sea mayor, la distancia tiene que ser menor. Y vamos a hacer que nos teletransporte acá afuera en vez de ahí adentro. Y ahí va. Entonces acá, si la distancia es menor, nos va a teletransportar afuera. Lo vamos a probar. Y ahí se ve. No tengo manera de entrar acá. Me vuelve a teletransportar donde estaba. También, en vez de teletransportar, se podría hacer algo como que te empuje para atrás, aunque eso ya es más complicado. De hecho, nunca hice algo así, aunque se me ocurre cómo podría ser. Pero esto funciona, ¿no? Si quieres mantener a alguien afuera de una zona. Y esas son las tres maneras de límites que se me ocurren y que usé en general. Ahora, cada modo de límites tiene sus usos y sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, el primero, el de que trabaja directamente con las coordenadas, que hace básicamente hace una pared perfecta, lo cual es bueno, pero generalmente está perfectamente alineado con el vector, ¿no? O sea, el ejemplo que di, eh, la puerta estaba perfectamente alineada con el eje Z, lo que significa que estaba perfectamente alineada a la pared. Pero este puente, por ejemplo, es una diagonal para el vector, por lo que si pongo que cuando x sea menor que 25, ¿no? X menor que 25 me teletransporta de vuelta. Es como una pared muy rara porque acá todavía no es menor que 25, pero si vengo acá ya es menor que 25. Lo que pasa es que la pared está básicamente acá, hace una diagonal cortando el puente, por lo cual acá no sirve tanto esto, este tipo de límite, al menos que en vez de hacer que x menor que tal, hagas una ecuación lineal que, o sea, tengas que tomar el punto, este punto y hacer una recta en base a eso. O sea, tomar la pendiente y bueno, se hace medio un quilombo, pero funciona. Yo hice eso para un límite del modo RPG. Después, con este otro, con el de los límites de estar adentro o afuera de un círculo, lo que tienes que eso es un círculo perfecto, ¿no? Entonces ponle que es dentro de ese edificio, lo que va a pasar es que vas a poder salir por la puerta y salir un cacho por los bordes y por esa esquina probablemente teletransporte de vuelta, pero vas a poder estar ahí afuera de la puerta sin problema porque va a ser todo un círculo que lo rodea, ¿no? Entonces, para estas formas más cuadradas lo vuelve más difícil. Eh, pero bueno, es eso, es ir agarrando los usos. Y ahora también voy a explicar un toque de básicamente hacer como por ejemplo que se pueda comprar para desactivar este límite.
Bueno, entonces lo que voy a hacer es poner por acá un, un puntito donde yo pueda, por ejemplo, interactuar y que me pase a permitir pasar acá, ¿no? Entonces vamos a poner que vamos a poner que esto sea, por ejemplo, si una variable es verdad, ¿no? Entonces vamos a ponerle player variable, vamos a ponerle yo que sé la b, ¿no? Eh, tiene que ser igual a true y vamos a cambiarle el nombre para que sea, por ejemplo, permitir o paso, bueno, está bien, yo que sé. Permitir igual true. Entonces si es verdadero eso, nos va a teletransportar. Va a ser menos confuso si acá ponemos falso, ¿no? O sea que si no lo permite, nos teletransporte de vuelta. Si está menor la distancia y permitir está en falso, entonces nos teletransporta afuera. Pero si está en verdadero, esto no va a pasar. Eh, entonces va a empezar estando en falso. Así que acá donde podemos hacer el create food también podemos poner que ponga la variable, que cree la variable, digamos. Tenés que establecer las variables antes de preguntar si están verdaderas o falsas. Entonces permitir va a ser falso acá. Y entonces ahí ya estaría eso, ¿no? Esto que es saber, si está bien esto. Ahora vamos a hacer el puntito donde podamos activarlo, ¿no? Vamos a pararnos acá y decir que esto va a ser, voy a establecer en una variable la ubicación esta, ¿no? En la que estoy ahora. Y eso lo voy a hacer en un ongoing global. Entonces lo pongo al principio de todo porque lo que es establecer variables y demás va al principio por un tema de organización. Entonces ongoing global, la variable global a va a ser el vector. Vector es básicamente coordenadas y ahí ya estoy guardando las coordenadas en una variable. ¿Esto de qué sirve? De que yo puedo usar estas mismas coordenadas para varias cosas. Ponle, si yo acá quiero poner un efecto de una esfera que indique para que activarlo, un texto que diga F para interactuar, y a la vez la misma ubicación que diga que tengo que estar a tal distancia eh, para poder interactuar y que se active. Puedo hacer todo eso llamando solo esta variable, mientras que, de no hacerlo, tendría que copiar las mismas coordenadas en cada una de esas cosas. Entonces primero establezco la variable acá y después voy a poner donde se creó este efecto, también que creo un efecto. Esto después explico mejor el tema de crear efectos. Igual puede sea intuitivo viendo simplemente esto. El tamaño lo voy a checar un poco porque generalmente es grande 1. Ahí. Este es el tamaño que me gusta a mí, 0,7. Una esfera de color naranja, digamos. Entonces acá, en la posición va a ser global variable A. Entonces ahí va a estar en la posición que acabamos de guardar. Después, queremos que si estás cerca de esto y tocas interactuar, que te permita el paso, ¿no? Que ponga permitir igual true. También, de hecho, vamos a poner acá un texto rápidamente. Create in world text. Esto, un texto dentro del mundo que no es HUD, básicamente. Que va a decir permitir. Digamos, vamos a escribirlo así nomás. La posición, lo mismo. Global variable A, y ahí ya está. Ya están las coordenadas esas. Entonces ahí ya vamos a tener una bola y que nos diga permitir en esas coordenadas. Y acá vamos a decir que si la distancia entre la posición del jugador de evento, ¿no? Y la variable global A, que es esta ubicación para interactuar y que nos permita pasar. Entonces, si la distancia entre eso es menor que el número 2,
que 2 es una buena distancia que noté que funciona bien para cosas que, bueno, en realidad se puede bajar un poco, yo que sé, 1,5 si tenés muchas cosas juntas, pero 2 funciona bien. Si está a esa distancia y toca el botón interactuar, o sea, botón held interact, entonces la variable de jugador, setPlayerVariable permitir, va a ser verdadera, true. Pero nos acaban de decir number por true. Ok, entonces también voy a crear rápidamente un HUD. Lo voy a hacer en donde ya creé un HUD antes. Por esto es importante ponerle nombre a las reglas, porque acá ya puedes ver que es medio un quilombo así. Pero acá en este HUD vamos a hacer otro HUD. En la izquierda va a estar bien, que nos diga la variable permitir. Si está en verdadero o falso, nos va a decir básicamente. Vamos a reiniciar y probarlo. Entonces, ahí arriba a la izquierda puedes ver que dice false, que esa es la variable permitir. Y acá creamos una bola con un texto que dice permitir. Acá si intento acercarme no me deja, pero si me acerco acá y interactúo, ahí ya está en verdadero. Y por ende puedo pasar. Esto mismo se aplica para todos los tipos de límites, así que con esto ya estaría por lo que es coordenadas y límites.